da mucho gusto saludar, como todos los jueves, insisto, esté aquí en la ciudad o no, esté enfermo o no, siempre está con nosotros Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás? Ahorita estás en La Paz, me dijiste, ¿verdad? Así es, Juan Carlos, qué gusto estar contigo de nuevo y con el auditorio. Pues fíjate que en efecto estoy en La Paz, Baja California, por un tema de trabajo y pues aprovechando también que es una ciudad muy bonita y hay mucho que hacer, ¿no? Pues excelente. Oye, pues hoy traes un tema muy interesante que es acerca del fintech, la ley fintech, cuestiones de finanzas y tecnología. Cuéntanos, ¿por dónde quieres abordarlo? Pues fíjate que así es, hace unos días el presidente Peña presentó ante el Senado esta iniciativa que, por cierto, ya llevaba alrededor de 18 meses en discusiones encabezadas por la subsecretaria del ramo de Hacienda, y la verdad es que pues sorprendió a muchos por lo, digamos que por lo bueno y por lo malo. Yo te diría que la ley en sí es una iniciativa, más bien la iniciativa, perdón, es una iniciativa bastante buena en términos del contenido, pero hay cuestiones que preocupan sobre todo a la industria naciente de empresas fintech y del sector bancario. ¿A qué me refiero con el sector fintech? Es obviamente pues las empresas que están innovando en el sector de las finanzas a través de la tecnología. Por ejemplo, pagos móviles, utilización de pues nuevos métodos de pago como el Bitcoin, etcétera. Y justamente esta ley o esta iniciativa está tratando de regular estas actividades para dotarle de mayor certeza jurídica tanto a los usuarios como a las propias instituciones que brindan este tipo de servicios. ¿En qué sentido viene la ley o viene la iniciativa? Estoy diciendo mucho ley, es iniciativa, por cierto. Pues hay tres apartados. El primer apartado cubre el financiamiento colectivo de deuda, capital y hasta filantropía. Es decir, por ejemplo, el llamado crowdfunding, que le dicen en inglés. Si hay, por ejemplo, una iniciativa para financiar a niños con cáncer, pues este tipo de financiamiento a través de distintos usuarios que se juntan y facilitan este financiamiento a una causa en común, se llama obviamente crowdfunding. El segundo es el de fondos de pago electrónico, y estoy hablando aquí desde el tema del Bitcoin que te mencionaba, que es una moneda virtual, hasta el pago a través del celular de servicios, de bienes y servicios que presten pues, ciertos proveedores. Y aquí estamos hablando de que el 90-95% de los comercios en México son pymes. El problema en gran medida en México es que no existe mucho financiamiento y el acceso al mercado bancario o a los bancos es bastante limitado. Estamos hablando de 30-40% de la población tiene acceso a los bancos y a los servicios financieros. Entonces, este tipo de servicios de pago electrónico pues también son bastante novedosos porque le permiten a estas pymes y a las empresas pues poder cobrarle a sus usuarios a través de nuevos métodos como este de las criptomonedas y también, por supuesto, de los celulares, del pago entre celular y celular, como ya se hace en otros países como Ruanda, etcétera, ¿no? Es que, ¿sabes bueno, qué? sí. Yo creo que ya era necesario que hubiera esta, o que se pusiera al menos en discusión dentro de la Cámara para esta ley de fintech, porque es necesario. Existen tantas empresas y tantas incertidumbre alrededor de ello que, pues, primero que nada debe haber algo que los regule. Sin ahondar más en el tema, hay demasiadas engaños de criptomonedas allá afuera que pueden hacer que la gente pues caiga en eso, en un engaño y pierdan dinero a diestra y siniestra, porque es gente que no se tienta el corazón y precisamente está haciendo toda una estafa para ganar eso, dinero a costa de otra gente y aprovechándose de esta pues laguna que existe hasta el momento. Por ese lado yo creo que ya es positivo que ya se haya presentado, pero ahora mi pregunta es, ¿hacia dónde crees y cómo crees que se genere esta regulación alrededor de las criptomonedas, por ejemplo? Porque tienes el Bitcoin, ¿no? Ahorita esta semana ha sido sonadísimo que ha subido por arriba, que ha quedado por arriba de los $5,000 el precio del Bitcoin. Y pues está llegando a niveles que son demasiado elevados. ¿Cómo los podríamos trasladar aquí en México? Ahora, ¿cómo es que podría haber esta comunicación con otras naciones que, como en China, por ejemplo, que fue que la prohibieron hace un par de meses, pero en Japón sí la aprobaron para poderla utilizar en distintos mercados? Entonces, ¿cómo crees que sea que aborden este tipo o esta cuestión tan importante alrededor del fintech?
Mira, yo creo que al final la institución que regula la emisión de moneda y la política monetaria, pues es obviamente los bancos centrales de cada país. En este caso, en México, estamos hablando del Banco de México, que emite moneda, papel moneda y moneda pues en metal, y controla a través de este tipo de mecanismos pues la inflación. Ahora, con este tipo de monedas, la criptomoneda y el Bitcoin, etcétera, el riesgo inherente de este tipo de instrumentos es que no hay una institución central que controle y evite que se generen pues incluso hasta fraudes, ¿no? Entonces, yo creo que con esta regulación nueva se está justamente tratando de regular, valga la redundancia, este tipo de mecanismos a través de los instrumentos y a través de los lineamientos que emite el propio Banco de México. Es decir, el Banco de México reconoce la validez jurídica de mecanismos o instrumentos como los Bitcoin, pero va a publicar una lista de monedas que están reconocidas per se como monedas virtuales a efecto de poder utilizarlas como métodos de pago. Yo creo que también es importante que mediante regulación se le dé certeza jurídica a los usuarios, porque imagínate tú, como bien decías, que llega alguien, no tengo ni idea, y me vende una llamada criptomoneda que al final pues desconozco o conozco muy poco y me está vendiendo algo que pues es virtualmente aire, ¿no? Entonces, al final lo que se trata de hacer es dar certeza jurídica. Yo creo que los fines de la regulación es justamente llenar o tratar de bajar el riesgo de este tipo de instrumentos, pero por otra parte también está el debate de si demasiada regulación puede matar digamos que a la innovación, ¿no? Y es justamente lo que pasa en este tipo de casos. A veces la innovación se puede ver frenada por demasiada regulación, porque estamos hablando de que esta propia ley está generando 11 trámites nuevos, alrededor de 11 trámites nuevos, y esto podría causar, pues obviamente para empresas más pequeñas, pues un costo bastante elevado. Si piensas en un banco, no voy a decir marcas, pero si piensas en un banco grande aquí en México, pues para ellos tienen un departamento de cumplimiento regulatorio, legal, etcétera, y para ellos es relativamente fácil pedir un permiso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero tú imagínate una empresa, un startup que tiene 3 empleados y tiene que hacer lo mismo, pues es muy costoso, ¿no? Entonces, ahí están los riesgos de este tipo de regulación. Sin duda es importante dotarle de certeza jurídica a los usuarios y a las empresas, pero también creo que es importante que en este debate que se va a dar en el Congreso de esta iniciativa, pues se tome en cuenta que es importante no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? No, yo creo que definitivamente tienes razón. No podemos ponernos a comparar una empresa como una institución financiera de las grandes que existen en nuestro país con las pequeñas que han ido avanzando, pero sí creo yo que debe de haber una colaboración primero de que haya certidumbre de que existe una ley o algo que avala y que protege al usuario, porque insisto, también yo creo que gran parte por la cual las cuestiones del fintech y todas estas empresas pues no son más utilizadas por algunas partes de la población es porque precisamente tienen miedo a que los vayan a estafar. Y yo creo que de entrada el fintech en nuestro país tiene dos cuestiones en contra. Primero, esta parte de que tienen miedo de que los vayan a estafar y prefieren realizar los trámites de manera tradicional. Y el punto número 2 es que hay una gran parte de la población en México que pues no está familiarizada con esto y que pues todavía no están utilizando un smartphone, que sí, hay cada vez más una penetración de los smartphones en nuestro país y de las computadoras, pero no están acostumbradas más que para utilizarlos para escribir o para hacer llamadas y no la acaban de aprovechar. Entonces, si existe ya una ley o algo que te puede ayudar para protegerte en caso de que la vayas a regar, porque es realmente eso, mucha gente mayor tiene miedo hasta de utilizar la tecnología porque dicen, las vamos a regar y demás, pues yo creo que si ya existe esta parte, va a haber un gran salto para que pues sean más conocidas y más utilizadas este tipo de tecnologías. Sí, sin duda incluso la propia iniciativa incorpora mecanismos de protección a los usuarios y a los consumidores, por así decirlo, a través de la Agencia de Protección a los Consumidores Financieros. No recuerdo exactamente el nombre ahorita porque es un nombre bastante largo, pero sí, sin duda lo incorpora y es justamente uno de los objetivos de esta iniciativa. Ahora, de nuevo,
con la evolución de las nuevas tecnologías es difícil mantenerse al tanto de tantos mecanismos nuevos de pago, tantos mecanismos nuevos de financiamiento, etcétera. Y es justamente lo que mencionas. Al final, pues una persona que apenas está familiarizándose con un smartphone o se está familiarizando con el Internet o temas un poco más avanzados en tecnología, pues obviamente se le va a dificultar entender las implicaciones de este tipo de mecanismos nuevos. Pero yo creo que al final, no porque un sector de la población no tenga acceso o no conozca bien cómo utilizarlo, no significa que no deba ser regulado este tipo de mecanismos, porque justamente lo hemos visto en distintas ocasiones, cuando no está regulado, por ejemplo, las cajas populares, etcétera, pues se cometen fraudes muy frecuentemente, ¿no? Y esto ya ha pasado varias veces en nuestro país. Pues así es esto. Gracias por pues ahondar en este tema de la ley FinTech, que es muy interesante. Yo creo que lo podremos acabar de abordar en otro programa, porque mi queridísimo Rodrigo Pérez Alonso, tenemos que hacer un corte. Muchas gracias, te mando un abrazo.